Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer a cómo instalar una fuente de alimentación a una computadora o a un gabinete, bueno, que no tiene pues evidentemente no tiene una fuente de alimentación, ¿no? Antes de este tutorial pues quiero recalcar que los cables a utilizar son de suma importancia, por lo que no se les debe de pasar. Tenemos en nuestras fuentes de poder cables de 4 pines, que es como este que tengo aquí. Aquí viene. Estos suelen venir de 4 u 8 pines, me parece. Estos van a ir conectados es el que va a alimentar a nuestro procesador. Después contamos con puertos como estos que tengo aquí. No, aquí están. Estos de aquí. Tiene 3 esta fuente de alimentación. Son estos planitos. Y estos vamos a ocupar dependiendo de cuántas unidades de almacenamiento tenga nuestra computadora. ¿A qué me refiero con esto? Pues a cuántos discos duros vamos a utilizar, a cuántos SSD vamos a utilizar. Por cada SSD o por cada disco duro vamos a utilizar uno de estos. Si tú vas a ocupar, no sé, 4 terabytes en 4 discos diferentes, pues vas a ocupar 4. Pero pues si tu fuente de poder nada más tiene 3, puedes hacer ciertas conversiones, por ejemplo, de este cable que tengo aquí a un cable tipo SATA, que son pues estos que tengo aquí que les había mostrado, son 3. Los de alimentación a discos duros o unidades de almacenamiento son puertos SATA. Aquí tenemos estos puertos que son los periféricos. Aquí los tengo, son estos que tengo aquí. Y estos no los utilizo bastante, aunque he visto que en algunos gabinetes, en algunas computadoras los utilizan para encender ventiladores o los utilizan para encender luces LED, o ventiladores con luces LED. Y pues prácticamente eso, ¿no? También nos podemos encontrar puertos como este que tengo aquí. Este es uno de los más grandes que suele venir en las computadoras. Y este suele ser de 20 pines, de 20 pines como es aquí. O vienen con 4 pines más para pues computadoras, ¿no? Este puerto suele llamarse ATX y en los instructivos suele llamarse ATX20 más 4 pines. Esto es porque algunas computadoras tienen puertos de 20 pines y unas pues de 24. Esto es para pues si tiene 20 pues le pones 20, si tiene 24 pues le pones los 24. Y hay algunas otras fuentes de poder, las cuales suelen traer un puerto adicional, como el que les dije del procesador, que es este que tengo en esta fuente de alimentación. Esta es otra fuente de alimentación totalmente diferente. Este tiene 6 pines y aquí tenemos 2. Estos suelen conectarse a tarjetas de video para alimentarlas correctamente y que enciendan, ¿no? Estas fuentes de alimentación deberían de ser certificadas si tú tienes una tarjeta de video buena o regular, media. Y esto se hace nada más para que proteja tus componentes ante algún cortocircuito, ante un corte eléctrico en tu casa. Pues se baja la luz, como la fuente está certificada, te da más seguridad en cuanto por así decirlo, te da seguridad de que no se van a quemar, o te protege un poco más a tus componentes de tu computadora. Pero bueno, aquí tengo la computadora, aquí debería de ir la fuente de poder, no hay nada como les enseño. Y el primer paso que tenemos que hacer es, ahí está, quitar la tapa del gabinete. Esta tapa suele tener tornillos en esta parte de aquí. Estos tornillos pues suelen quitarse con la mano, aunque algunos pueden tener tornillos aquí, aquí, acá y acá. O algunos simplemente traen como una agarradera, la jalas y en automático se debería de poder quitar la tapa. Aquí quito la tapa para que vean. Y aparte de esto vamos a utilizar un desarmador. Y pues bueno, ya teniendo el desarmador, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, principalmente si quieres tener un acomode de tus cables pues bueno, existen partes dentro del gabinete en las cuales nos va a permitir pasar los cables por detrás, pero para esto tendríamos que quitar la tapa trasera, la tapa de este lado que tenemos acá de nuestro gabinete, y pues hacer el acomode especial, más o menos especial, para que no se vea todo el cablerío. Pero pues si no lo quieres, si nada más quieres que encienda tu computadora, estos son los pasos a seguir. Como les dije en el inicio, vamos a acomodar la fuente de poder. La acomodamos en su lugar. En algunos casos suele estar, bueno, ahí déjenla,
Déjenme meter la fuente de poder. Y ahí tenemos. Como les decía, en algunos casos suelen estar las fuentes de poder aquí abajo o acá arriba. Estos pasos pues van a servir para cualquier gabinete que tengas para tu computadora, ¿no? Después de que hayamos puesto la fuente de poder en su lugar designado, lo que tendremos que hacer es atornillarla. Aquí tengo algunos tornillos, pero estos no están bien ajustados. En algún punto pues podría volar la fuente de poder si la volteo. Y también en la parte trasera suelen tener orificios para poner tornillos y que no se mueva la fuente de poder de su lugar. Posterior vamos a buscar los cables. Y como les decía, estos cables que son llamados SATA, aquí tengo, pues como les digo, tengo 3, van a ir designados a lectoras de discos, unidades de almacenamiento, porque pues bueno, las unidades de discos ya no se utilizan en la actualidad con bastante frecuencia, ¿no? Así que uno de estos va designado a mi lectora de discos. Simplemente buscamos el puerto para conectarlo y buscamos la posición en la que va el conector. Estos dos que me quedan podrían ir en un disco duro aquí y el otro disco duro acá, o acá y el otro acá, pero bueno, estos dos pues las utilizaría para algún disco duro o algún SSD. Tenemos este puerto que, como les dije, es de 4 pines, en algunos casos suele ser de 6, que va conectado a la entrada del procesador. Aquí tengo una tipo extensión, déjenla quito con cuidado, porque este cable no llega hasta acá, o sí llega, pero pues golpearía con las aspas del ventilador del procesador y causaría algún daño. Para esto es que se utilizan estas tipo como pues extensiones. Simplemente la conecto aquí, igual sigue siendo 4, acá me sigue dando 4 pines. Y ahora sí, esto se conecta en la parte de acá. Como les digo, esta entrada suele ser la del procesador, para alimentar al procesador, por lo que debe de estar en el área donde está tu procesador, siendo muy redundante. Estos pines, como les digo, estos puertos, como les digo, son para luces o ventiladores. Este gabinete no cuenta con luces ni ventiladores extra, así que los podemos dejar por ahí arrumbados. Claro que no haga ningún cortocircuito ni nada de eso. Y este puerto que les digo que es el de 24 pines, mero, lo vamos a conectar en una entrada que viene usualmente en esta parte o en la parte de abajo, pero siempre es el puerto más grande. Metemos los 24 pines o 20 pines, dependiendo de qué tipo de computadora sea la tuya. Y ahora sí, bueno, esto lo tienen de poner con cuidado, solo que como no quiero tapar la cámara, metemos todos los pines hasta que haga un tipo de clic y ahí tenemos. Y prácticamente esto sería todo en cuestión a las conexiones de la fuente de alimentación para la computadora. Como les repito, se tiene que conectar el cable ATX, que suele ser el de 20 o 24 pines, que es este que tengo aquí. Lo conectamos, este es para que encienda nuestra computadora. También suelen venir uno de 4 o 6 o 8 pines, que es para el procesador, que va hasta allá. Y tenemos las entradas SATA, que estas van destinadas a unidades de almacenamiento, unidades ópticas, que es como esta lectora de discos. También hay otros periféricos SATA, los cuales pues igual van a utilizar una conexión de esas, pero pues se suelen usar para discos duros, SSD o lectoras de discos. Y tenemos estos puertos que son los de periféricos, que no se suelen usar o no suelo usar con frecuencia. Son para ventiladores o luces LED. Y para finalizar pues tenemos este puerto que les digo, esta fuente de poder no lo tiene, pero aquí tengo otra fuente de poder que sí lo tiene. Estos puertos suelen ser destinados a tarjetas de video. Suelen conectarse los 6 pines u 8 pines si es que lo necesita tu tu tarjeta de video. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete. Y nada más sería, bueno, en mi caso, cuestión de atornillar la fuente de poder y encenderla. Ya en este paso pues debería encender.
y si no enciendes porque no conectar bien el cable ATX o el cable del procesador. Los otros cables no importan tanto, si no es para iniciar tu sistema operativo, pero con esos dos ya deberían de encender tu computadora. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita, si no YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.